tal? Soy Federico Martinón, jefe de servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y en este webinar vamos a tratar de resumir de forma estricta y ajustada a la evidencia científica, pero también práctica, cuáles son las razones que hacen muy importante prevenir el virus respiratorio sincitial y cómo vamos a hacerlo en Galicia este año como parte de la campaña de inmunización de la Dirección General de Salud Pública de la Xunta de Galicia. Así que vamos a entrar en materia y definir primero la importancia de este virus, que probablemente de todos los virus que pueda afectar a un lactante es sin duda el más importante. Hablamos prácticamente de un asesino sistemático en lo que a lactantes se refiere, ya que explica más de 66.000 muertes cada año en lactantes menores de un año. Es cierto que la mayoría de estas muertes se producen en países en vías de desarrollo o con recursos limitados, pero eso no quiere decir que la mortalidad sea nula en España, y de hecho se pueden encontrar alrededor de 9-10 casos cada año de muertes de lactantes en relación con la infección por el virus respiratorio sincitial. Pero la importancia más destacada en nuestro medio sin duda es que es la causa más frecuente de hospitalización en lactantes y la causa más frecuente de infección del tracto respiratorio inferior en lactantes. De hecho, explica más de 2 millones de hospitalizaciones en lactantes de menos de un año, y además explica más de 12 millones de episodios que necesitan atención médica por afectación del pulmón de un lactante. Por lo tanto, hablamos de un patógeno muy importante que sí es cierto que a nivel global explica 1 de cada 28 muertes de un lactante de menos de 6 meses, y esas muertes se agrupan sobre todo en países más desfavorecidos. En nuestro medio, sobre todo, lo que genera es hospitalización y, como veremos, también otras patologías adicionales. Si nos centramos ya en datos españoles que publicábamos recientemente en BBC Infectious Disease, estos son datos basados en bases de datos españolas del periodo de 2015 a 2018, lo que quisiera reseñar aquí es que la gran mayoría de los casos, en este caso nos centramos en hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial en lactantes, la gran mayoría de los casos, más del 94% de los casos, se producen en niños sanos, sin factores de riesgo identificables. Por eso las medidas que hasta ahora teníamos, que nos permitían prevenir mediante la administración de un anticuerpo monoclonal, el palivizumab, la infección por VRS o las formas graves de infección por VRS en grupos concretos de alto riesgo, no tenían impacto de salud pública, porque la mayoría de los casos se producen en lactantes sanos. El otro aspecto importante es que aunque cualquier lactante se puede infectar, y de hecho prácticamente todos los lactantes antes de los 2 años se van a infectar, las formas más graves, las que condicionan hospitalización, se producen en los lactantes más pequeños, es decir, el factor independiente de riesgo más importante es la edad, y a menor edad es más probable que ese lactante tenga consecuencias graves de la infección por virus respiratorio sincitial. Por lo tanto, si nos fijamos en estos datos, en España el 83% de los ingresos por VRS se producen en lactantes de menos de 12 meses, pero el 68% se acumulan en los lactantes menores de 6 meses, que, como veremos después, son el objetivo principal de la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial. Además, es importante tener en cuenta que esas hospitalizaciones tienen un promedio de duración de hasta 6 días y, como citaba previamente, la mortalidad no es nula en nuestro país y aproximadamente se producen 9-10 muertes relacionadas con el virus respiratorio sincitial cada año. Es importante insistir en la idea de que esta patología, esta infección, se ceba en lactantes para los cuales no tenemos factores de riesgo identificables. Por eso la única manera realmente de impactar es haciendo una inmunización universal, es decir, cubrir a todos los lactantes, ¿no? 3 de cada 4 lactantes ingresados en nuestro país son lactantes sin factores de riesgo identificables. Se produce en los lactantes sanos a lo largo de su primer año de vida un número muy importante de ingresos. En este trabajo estimábamos que 4 de cada 100 recién nacidos van a ingresar como consecuencia del virus respiratorio sincitial en el primer año de vida, y que la mayoría de estos casos se producen en lactantes sin factores de riesgo. Eso no quiere decir que no conozcamos que hay factores de riesgo bien identificados donde la probabilidad de que la infección sea más grave todavía es mayor. Estamos hablando de los grupos clásicos que hasta ahora recibían profilaxis con palivizumab, que son los grandes prematuros, los lactantes que tienen enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, o el síndrome de Down o las enfermedades neuromusculares. Pero si analizamos detalladamente, de nuevo en datos españoles,
qué porcentaje de todas las hospitalizaciones presentan estos factores de riesgo, vemos que son muy poquitos. Es decir, enfermedad cardíaca apenas llega al 3% de los casos, prematuridad solo explica el 1,3% de todas las hospitalizaciones. Bien es cierto que este estudio está realizado ya en el contexto de la administración de palivizumab, pero nos ayuda a entender por qué, aunque hasta la fecha estábamos utilizando una profilaxis en grupos de riesgo, no notábamos en el día a día, en las hospitalizaciones, en el colapso de la atención primaria, pues un impacto significativo sobre el virus respiratorio sincicial. Por tanto, insistir en una idea importante, y es la gravedad que esta infección tiene en los lactantes más pequeños, causa más frecuente de hospitalización, pero además que la mayoría de los casos se producen en pacientes sanos. Y de hecho la estimación más frecuente que tenemos viene de este estudio que publicamos en Lancet Respiratory Medicine. Es un estudio multicéntrico europeo en el que participó España a través de Galicia, donde hicimos el seguimiento de más de 10.000 recién nacidos sanos y en el que fuimos analizando qué pasaba en ese primer año de vida y qué tipo de infecciones o necesidades de atención médica acontecían, determinando en todos los casos la presencia o no de virus respiratorio sincicial. Y así pudimos establecer un dato que ahora mismo se está aplicando en todos los modelos y en todas las agencias reguladoras para estimar, ¿no?, el impacto que las nuevas medidas de prevención pueden tener sobre este virus, pero podemos afirmar que 1 de cada 56 recién nacidos sanos van a ingresar como consecuencia de la infección por virus respiratorio sincicial en su primer año de vida y que de estos el 5,5% van a requerir cuidados intensivos. Esto nos da una idea de la dimensión global y de los números absolutos que esta infección genera cada año en todos los países del mundo. Pero además solo estamos viendo una parte de toda esa carga de enfermedad. Si nos fijamos aquí, la hospitalización en verde solo es el 10% de todas las necesidades de atención médica que un niño con una infección por virus respiratorio sincicial puede tener. Es decir, aparte de las hospitalizaciones que decíamos que es la causa más frecuente de hospitalización en lactantes, es un motivo muy frecuente de asistencia a urgencias y puede explicar eso prácticamente el 20% de toda la carga que el virus respiratorio sincicial supone para los niños y para el sistema, pero el 71% de toda esa carga son las múltiples visitas que se requieren al pediatra cuando un niño se infecta por este virus. Por tanto, nos da una idea de la dimensión que este problema tiene desde el punto de vista de salud global. Además, y esto es importante, al margen de lo que pueda producir el virus en el corto plazo, es decir, que te infectes, hospitalices, que fallezca o no fallezca, vamos a tener también secuelas a corto y medio plazo. Estas secuelas son bien conocidas. Sabemos que un niño que tiene una infección por VRS, lo que llamamos habitualmente una bronquiolitis cuando afecta al tracto respiratorio inferior y está acompañada de dificultad respiratoria, es el cuadro, el fenotipo habitual, pero además puede haber otras complicaciones como neumonía, otitis media, la necesidad de antibióticos, porque a veces la presentación es simplemente una fiebre sin focos y muchas veces utilizamos empíricamente antibióticos en estos niños, pero también otras implicaciones a medio y largo plazo. Sabemos que los niños que tienen una infección por virus respiratorio sincicial, una vez superada esa fase aguda, ese pulmón queda sensibilizado, afectado y es mucho más probable que tengan cuadros de sibilancias recurrentes en el contexto de otras infecciones, alteración de la función pulmonar e incluso hay estudios que muestran la relación entre estas infecciones precoces por el virus respiratorio sincicial y la salud pulmonar a lo largo de la vida, incluso en su posible relación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el adulto. Por tanto, el VRS obviamente lo que más nos agobia es la enorme carga de hospitalización y el daño que supone para ese niño en la fase aguda, pero también tiene una importante carga al medio y a largo plazo sobre la salud del niño. Y luego está también la repercusión que tiene sobre el sistema sanitario. Todo el personal que trabaja en pediatría sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y sabemos que durante la estación del virus respiratorio, que habitualmente en el hemisferio norte y en países como el nuestro tiene un comportamiento claramente estacional, que habitualmente comienza alrededor de octubre y termina alrededor de marzo del año siguiente, y en esos momentos supone una sobrecarga asistencial muy importante que también padecemos todos los profesionales sanitarios. Bien, esta es la fotografía, ¿no?, de lo que el virus respiratorio sincicial supone primero para el lactante y sus familias, pero después también para el sistema de salud, y el cambio significativo o la prospección significativa y el horizonte que cambia es a partir de la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento de una posibilidad de inmunoprofilaxis, un anticuerpo monoclonal de larga duración que por primera vez, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, tiene una indicación que cubre no solo
los lactantes con factores de riesgo específicos, sino que demuestra su seguridad y su eficacia, como veremos en un momento, en todos los lactantes y recién nacidos. Es decir, que se puede aplicar a todos los lactantes y, por tanto, si funciona como se espera, tendremos un impacto global y todas esas hospitalizaciones, todas esas visitas a urgencias, todas esas necesidades de asistencia a atención primaria se verán netamente disminuidas gracias a la aplicación de este monoclonal. Y la buena noticia fue que Galicia, que fue el primer sistema público del mundo en anunciar la inclusión de Nirsevimab, que es como se llama este anticuerpo monoclonal, dentro del calendario de inmunizaciones para todos los niños, pues como digo, Galicia fue pionera. Y esto permite que este año, a partir, como mencionaremos después, a partir del inicio de esta estación, es decir, desde el 25 de septiembre de 2023, se iniciará la implementación práctica de la administración, ¿no?, del Nirsevimab a todos los lactantes candidatos. Hay que tener en cuenta que el camino hasta aquí no ha sido fácil por muchas razones. La primera, el propio virus. Es un virus que no crea inmunidad de por vida. Después de haberse infectado uno por este virus, puede volver a infectarse otra vez a lo largo de la vida o varias veces. Por otro lado, eso hace que las reinfecciones sean frecuentes. Además, estamos hablando de lactantes muy pequeños cuyo sistema inmune es deficitario, por lo tanto no responden bien a las vacunas, e incluso si intentamos vacunar de forma convencional a los recién nacidos o lactantes muy pequeños para protegerlos, la propia respuesta de la madre, los propios anticuerpos que hereda de la madre, pueden interferir en la respuesta inmune. Por eso llevó muchos años encontrar una solución a este problema. Avances importantes en el conocimiento del virus, en la identificación de nuevas posibles dianas, permitieron avances significativos que en los últimos años se han concretado en el desarrollo clínico de múltiples monoclonales, múltiples candidatos vacunales y también de múltiples antiinfecciosos. Pero en lo que nos ocupa hoy, el primero en alcanzar la meta, el primero en completar el desarrollo clínico y obtener la aprobación de las agencias reguladoras supranacionales, en la que nos aplica a nosotros la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, es el Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal de vida media prolongada, cuyo funcionamiento consiste en unirse específicamente a una proteína del virus, la proteína F, que es la que el virus utiliza para unirse al epitelio respiratorio. Por tanto, cuando administramos al niño el monoclonal, que son ya esos anticuerpos específicos frente a una parte muy concreta de esa proteína F, lo que hacemos es administrar ya esa protección preformada, es decir, el niño no necesitamos de la respuesta del huésped, a diferencia de las vacunas tradicionales. El niño recibe directamente todas las defensas que puede necesitar. Esos anticuerpos, esas defensas, van a tener una duración limitada en el tiempo, pero lo suficientemente prolongada como para proteger al niño durante todo lo que dura la estación del virus respiratorio sincicial, es decir, al menos esos 5 meses clave, y lo hace interfiriendo en que el virus se pueda fijar al pulmón. Es decir, no va a evitar la infección, sino las formas graves de infección, aquellas que tienen relación con nuestro epitelio respiratorio y más específicamente con el pulmón del lactante. Para lograr esto hubo cambios. ¿Y qué diferencias hay entre esta nueva generación de monoclonales, en concreto el Nirsevimab, y los que ya teníamos, en concreto el Palivizumab? Pues hay varias. La primera es que a través de los trabajos de Barney Graham y su equipo descubrimos que esa proteína a la que queremos atacar y bloquear, la proteína F, tiene una forma distinta antes de fusionarse y después de fusionarse. Y eso hace que estos colorines, que son los puntos de fijación de los anticuerpos, sean expuestos de forma diferente según esté en su configuración prefusional o postfusional. La nueva generación de anticuerpos, entre los que está el Nirsevimab, busca dianas que tienen más capacidad de neutralizante, que tienen configuraciones más estables y que, sobre todo, tienen un mayor poder de neutralización, porque los anticuerpos que van dirigidos a la conformación postfusional son mucho más débiles a la hora de neutralizar y, por tanto, de bloquear al virus. Por tanto, la nueva generación, en concreto el Nirsevimab, se va a fijar al sitio teta, al sitio cero de este antígeno, que es además el que tiene más capacidad de neutralización. ¿Y qué otra diferencia importante hay de estos anticuerpos frente a los que ya teníamos? Se dirigen desde luego a la proteína F, como decíamos, a un sitio diferente, pero estas gamaglobulinas, estos anticuerpos, son modificados de tal manera que tienen una vida media muy prolongada. Así, el Palivizumab, lo que utilizábamos y estaba aprobado solo para su uso en grupos de alto riesgo, necesitaba su administración mensual durante lo que duraba la estación, porque nuestro propio organismo eliminaba esos anticuerpos. Ahora, con el Nirsevimab y la futura generación de anticuerpos monoclonales, están modificados de tal manera que al menos van a sobrevivir en el interior del organismo de ese lactante por el periodo de 5 meses, es decir, el periodo
donde el lactante es más vulnerable y mientras dura la estación de virus respiratorio sincicial. Bueno, esto es la molécula, ¿no? Esto es la base de su funcionamiento, pero para su aprobación tuvo que completar un desarrollo clínico exhaustivo que no ha terminado, es decir, todavía se están realizando nuevos estudios, pero el cuerpo principal de ese desarrollo clínico incluyó lactantes prematuros y con enfermedad pulmonar y cardíaca crónica y sobre todo, que es la gran diferencia con lo que disponíamos hasta ahora, lactantes sanos. Y esto es lo que ha permitido licenciar este producto y que ahora esté a la disposición de las autoridades sanitarias. La mayoría de estos estudios ya están publicados en revistas de referencia internacional y me voy a centrar exclusivamente en los datos principales de seguridad y eficacia de los tres estudios más significativos. El estudio en prematuros de entre 29 y 35 semanas de edad gestacional, el estudio que se ha realizado en lactantes sanos, a término tardíos o a términos sanos, y después también el estudio que se ha hecho en los grandes prematuros menores de 35 semanas o aquellos con enfermedad pulmonar crónica o con cardiopatías congénitas complicadas de cianosantes o no cianosantes, ¿no? Con compromiso hemodinámico. Y ya adelanto que aparte de que los resultados son muy buenos, son muy consistentes entre los grupos, es decir, que las estimaciones de eficacia que salen de estos ensayos son muy consistentes a pesar de que el niño sea o no prematuro o tenga o no una comorbilidad, lo cual tiene sentido si entendemos que estamos hablando de anticuerpos monoclonales y no de vacunas tradicionales, en las que la respuesta del huésped no nos importa. Cuando administramos una vacuna convencional, el huésped, la persona que recibe la vacuna, tiene que desarrollar una respuesta inmune y dependiendo de que esté enfermo o no, que tenga comorbilidades, esa respuesta puede ser mejor o peor. En este caso, administramos directamente esas defensas, esos anticuerpos, con lo cual ese niño está protegido desde el mismo momento que recibe esos anticuerpos y no dependemos del estado de salud del niño o de su sistema inmune para obtener la respuesta protectora. Vamos a ver ahora ya lo que serían los resultados del estudio en prematuros de 29 a 35 semanas, donde se demostró la capacidad que el nirsevimab tenía para prevenir las infecciones del tracto respiratorio inferior producidas por el virus respiratorio sincicial que requerían atención médica, y a la izquierda las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Y como podemos ver, un 78,4% de eficacia para prevenir la hospitalización y un 70% para prevenir cualquier tipo de infección por VRS que requiriese atención médica. Datos muy significativos y positivos y en la misma línea para este grupo de riesgo, incluso superiores a los que obteníamos con palivizumab, pero con la ventaja de necesitar una única dosis, ¿no? En los grupos de prematuros, de grandes prematuros, ¿no? De menores de 29 semanas de gestación, la información de la que disponíamos es más limitada comparada con los pretérminos de 29 a 32 o de 29 a 35 o en la población de sanos, pero suficiente de acuerdo a las autoridades sanitarias, ¿no? De hecho, en el estudio Medley se han incluido más de 200 lactantes grandes prematuros. Se ha visto que desde el punto de vista de la disponibilidad y de los niveles de anticuerpos son equiparables a los términos sano o prematuros de mayor edad, y que además incluso en la observación, aunque no era el objetivo de este estudio, de la incidencia de infecciones por VRS que necesitasen atención médica cuando se comparó nirsevimab con palivizumab, pues la incidencia de estos eventos fue inferior, es decir, de un 0,6% en el grupo de nirsevimab comparado con un 1% en el grupo de palivizumab. Por todo ello, las autoridades sanitarias han recomendado ya la sustitución en estos grupos de riesgo también del palivizumab por el nirsevimab, y la propia Sociedad Española de Neonatología así lo corrobora en sus recomendaciones, y por tanto en nuestro país en general y en cualquier país donde se administre profilaxis para el virus respiratorio sincicial en lactantes prematuros se utilizará independientemente de la edad gestacional nirsevimab en vez de palivizumab. Vamos a centrarnos ahora en los resultados de los lactantes sanos o pretérmino límite, ¿no? Que es la gran novedad o una de las grandes novedades que nirsevimab aporta en comparación a el monoclonal del que disponíamos, ¿no? Y aquí podemos ver precisamente frente a los mismos endpoints, a los mismos objetos de evaluación de resultados, que la eficacia de nirsevimab en lactantes recién nacidos sanos hasta de 1 año de edad cuando reciben nirsevimab comparado con no recibir nada, es decir, recibir un placebo, la eficacia para prevenir cualquier infección del tracto respiratorio inferior, es decir, del pulmón, que necesita atención médica, fue del 76,4%, y para prevenir hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial del 77%. Esto va a suponer un impacto altísimo desde un punto de vista de salud pública, es decir, no solo va a ser el enorme beneficio que para cada lactante que reciba
el nirsevimab va a suponer, sino una importantísima impacto en la carga global de salud que el virus respiratorio sincicial tiene. Es decir, solo tenemos que administrar el nirsevimab a 53 lactantes para evitar una hospitalización, y esto va a suponer la prevención o evitar múltiples días de hospitalización para nuestros lactantes, pero también para evitar el colapso de nuestro sistema de atención pediátrica. En este mismo estudio y en esta misma población no solo se analizó la hospitalización y la necesidad de atención médica, sino que para otros puntos que se evaluaron, como las infecciones muy graves por virus respiratorio sincicial, la eficacia fue del 78,6%, y también, y esto es interesante, se ha visto que es eficaz en la prevención de infección de tracto respiratorio sincicial independientemente de la etiología del virus, es decir, que el impacto global que puede tener todavía es superior. Estamos hablando de que puede prevenir un 38,9% de todas las hospitalizaciones por afectación pulmonar de un lactante. Esto nos da una idea, sobre todo para los que trabajamos con lactantes, pues nos da una idea del impacto que el programa de salud gallego, de inmunización gallego, va a tener sobre la salud global de nuestros lactantes. Además de este estudio fase 3, está en marcha y han mostrado resultados preliminares un estudio fase 3B, es un estudio parecido a la aplicación en mundo real, realizado en diferentes países, aunque lo que yo muestro aquí son los datos exclusivos de Reino Unido, donde 8.000 lactantes sanos recibieron, como parte de la práctica habitual, nirsevimab, y se evaluaron los mismos parámetros que veíamos en los estudios previos, ¿no? Y aquí podemos ver que en este estudio, en 8.000 lactantes administrados en el Reino Unido, la capacidad de nirsevimab para prevenir la hospitalización fue del 83%, para prevenir la hospitalización de casos especialmente graves del 75%, y para prevenir la infección del tracto respiratorio de cualquier etiología y no solo del virus respiratorio sincicial del 58%. Esto es desde luego muy confirmatorio de los datos del desarrollo clínico, y además yo creo que es interesante el poder observar cómo estos números se repiten en los diferentes estudios y en las diferentes poblaciones, es decir, independientemente de a quién se le administra el nirsevimab, la capacidad para evitar la hospitalización oscila entre el 70 y el 80%, la capacidad para evitar la necesidad de atención médica debido a una infección del tracto respiratorio inferior también oscila entre ese 70 y 80%, es decir, estimaciones muy paralelas, muy congruentes entre los diferentes estudios. ¿Y qué hay de la seguridad? Bueno, esto es importante siempre que hablamos de administrar cualquier fármaco, cualquier producto a una población sana, y la verdad es que las mejores noticias son que no hay noticias. Estamos hablando de un monoclonal que tiene un perfil de seguridad igual, al menos si no superior, al de las vacunas rutinarias, por el motivo que explicábamos antes. Este monoclonal está dirigido a la proteína F del virus respiratorio sincicial, es decir, no interacciona con el organismo del sujeto al que se le administra, porque reconoce solo a la proteína F de ese virus, es muy específico solo para eso. Por tanto, mientras desde el momento que se le administra el nirsevimab a ese lactante, va a tener niveles protectores en sangre durante al menos un periodo de 5 meses, y solo van a activarse esos anticuerpos, o solo van a funcionar en caso de que el niño se infecte y entre en contacto con el virus respiratorio sincicial. Por tanto, el perfil de seguridad, y aquí hemos agrupados todos los datos comparando nirsevimab en rojo con placebo, es muy bueno, no se vio ningún dato significativo, y el efecto adverso más frecuentemente encontrado fue el de una erupción cutánea transitoria en el 1,2% de los casos, o el 0,9% de los casos, es decir, en el menos del 1% de los casos, en las 2 primeras semanas después de la administración del monoclonal, y en general leves o moderados y de resolución espontánea. No se encontraron otros efectos de interés, excepto quizás la aparición a veces de molestias en el lugar de punción, que solo se observaron en apenas el 0,3% de los casos, y la fiebre a veces en la primera semana de su administración, también un porcentaje inferior al 1%. Por tanto, un perfil de seguridad muy bueno que hace de esta opción de inmunoprofilaxis una alternativa no solo eficaz, como acabamos de ver, sino muy segura para prevenir todo lo que es la carga de enfermedad por virus respiratorio sincicial en el lactante, tanto en el lactante sano, que es donde se produce en la mayoría de los casos, como en los lactantes que pertenecen a grupos de riesgo. Además, y esto es importante, podríamos preguntarnos qué pasa después de ese primer año, es decir, si administramos nirsevimab a esos lactantes y evitamos los casos en el primer año de vida, ¿qué pasa en el segundo año de vida? Esos niños
tienen hospitalizaciones compensadoras, es decir, no se infectaron el primer año, pero el segundo año se infectan y tienen formas más graves de enfermedad? Pues la respuesta es que no. Aquí se hizo un seguimiento de los pacientes que participaron en el ensayo clínico y podemos ver que en la segunda estación no hay hospitalizaciones compensadoras, es decir, no se produce un aumento de casos ni por virus respiratorio sincitial ni tampoco por otras etiologías. Esto es importante y lo vemos aquí. Podría ser que el nicho que ocupaba el virus respiratorio sincitial se ocupase por otros virus, pero no hay infecciones compensadoras o esos niños, por dejar de estar infectados por el virus respiratorio sincitial, son infectados por otras patologías. Por tanto, habrá que seguir observándolo y analizándolo, pero creo que son datos importantes que nos hablan no solo de la seguridad y de la eficacia de nirsevimab, sino de la ausencia de problemas a medio y a corto plazo. Es más, tenemos que tener en cuenta que incluso en el segundo año de vida, si el niño se infecta, teniendo en cuenta que el factor de riesgo más importante de tener una forma grave de infección por VRS es la edad, el infectarse con 2 años es mucho menos probable que acabe en un ingreso que si pasa con 1 año, ya no digamos si pasa con 1 mes de edad. Por tanto, realmente esta inmunización cumple con los objetivos. ¿Y qué podemos decir de la duración? Bueno, se planificó que la protección se analizase en el periodo de 5 meses, que es lo que dura la estación por el virus respiratorio sincitial. A la izquierda vemos la concentración de anticuerpos en el estudio de prematuros, a la derecha en el estudio de recién nacidos sanos. Podemos ver cómo obviamente con el tiempo caen, pero podemos ver específicamente a los 150 días, a los 5 meses, cómo los niveles de anticuerpos son hasta 50 veces superiores a los de los niños que recibieron placebo, pero incluso al año todavía sigue habiendo niveles más altos en los niños que recibieron nirsevimab que en los que no, con niveles que pueden ser hasta 7 veces superiores. Por tanto, podríamos especular que la protección de nirsevimab puede ir más allá de los 5 meses, aunque 5 meses en teoría debería ser lo suficiente, pero es posible que dure más. Y de hecho tenemos algún dato en ese sentido. En uno de los estudios publicado en New England, el estudio de Hamid, sucedió que durante el periodo de observación del estudio en los centros de Sudáfrica, como coincidió con la pandemia, no hubo circulación durante esos 150 días de virus respiratorio sincitial y la estación empezó mucho más tarde. Y aún así, a pesar de que habían pasado más de 150 días, había más casos en el grupo placebo que en el grupo que había recibido nirsevimab, estimándose pues, una reducción relativa de los casos de un 50% entre los que habían recibido nirsevimab y los que no, a pesar de que habían pasado más de 150 días de haber recibido el monoclonal. Con lo cual, bueno, habrá que ver en un mundo real, ¿no? Y con la experiencia que vayamos adquiriendo cuál es la duración concreta más allá de los 5 meses, pero al menos hasta los 5 meses sabemos que protege y previsiblemente durante un periodo de tiempo no mucho mayor, pero más prolongado que los 5 meses. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es que los anticuerpos monoclonales no son esterilizantes. Como decíamos, se unen a la proteína F del virus respiratorio sincitial tratando de evitar que se fije en el pulmón y que por tanto produzca las consecuencias más graves. Sabemos que un niño que recibe nirsevimab se puede infectar igualmente y por tanto desarrollar su respuesta natural, su defensa natural frente a este virus. Y eso es importante y ayuda a entender también por qué en el segundo año no se producen infecciones compensadoras. Aquí, a la izquierda en el estudio de prematuros, a la derecha en el estudio de recién nacidos sanos, podemos ver cómo en los niños, en los pocos niños que a pesar de recibir nirsevimab se detectó el virus respiratorio sincitial, la seroconversión, que es lo que se haría en azul oscuro, es similar tanto en los que se infectaron de forma natural como en los que habían recibido nirsevimab. Y lo mismo en el estudio de Melody, en el de los pacientes sanos. Pero cuando analizamos además esto incluso sin diagnóstico confirmado, arriba es sin diagnóstico confirmado de VRS y abajo con diagnóstico confirmado de VRS, esas proporciones se mantienen. Por tanto, la interpretación de estos datos es que incluso con el nirsevimab te puedes infectar, pero esa infección va a ser asintomática o leve en la mayoría de los casos y además analizando los casos que se infectaron a pesar del nirsevimab, parece que el curso, la gravedad es menor que en aquellos que no recibieron nirsevimab. Es decir, no solo tiene eficacia en prevenir las formas graves que necesitan atención médica u hospitalización, sino también puede reducir la gravedad incluso en aquellos casos en los que la eficacia no es tan elevada por unas circunstancias o por otras. Otro aspecto interesante es que si comparamos el tipo de virus que infecta a los niños que recibieron nirsevimab o a los que no, no hay diferencias, ni en el tipo, ni en el subtipo, el VRSA o B, ni tampoco en las variantes de esos subtipos. El virus respiratorio sincitial lo podemos dividir en dos grandes categorías, VRSA, VRSB, y el comportamiento de nirsevimab, tanto en los pacientes prematuros como en los pacientes sanos, fue similar y la incidencia de infecciones
por A o por B fue similar, pero cuando se hizo un análisis, se genotipa ese virus respiratorio, se mira en detalle, observamos lo primero es que se infectan con el mismo virus tanto los que recibieron nirsevimab como que no, es decir, no son mutaciones de escape, o esas mutaciones de escape están presentes igualmente en los que recibieron nirsevimab y en los que no lo recibieron, y eso es importante. En este análisis de todos los niños infectados en los diferentes estudios, tanto en prematuros como en lactantes sanos, durante los ensayos con nirsevimab, se ve, esto rodeado es el punto específico donde se une el monoclonal, el nirsevimab, que apenas hay mutaciones que estén presentes con frecuencia, y es más, en este estudio se detectó que algunas de esas mutaciones espontáneas no solo no interferían en la respuesta al nirsevimab, sino que aumentaban la susceptibilidad del nirsevimab, del virus respiratorio sincicial al nirsevimab. En cualquier caso, es esencial, y así debe hacerse, y así se hará en Galicia, la vigilancia, ¿no?, de posibles variantes o de posibles mutantes que pudieran escapar a estos anticuerpos monoclonales, aunque, como digo, en diferentes estudios realizados hasta la fecha y con la participación de Galicia, estudios de vigilancia de colecciones de cepas históricas, no vemos que existan variantes circulantes que hayan sido aisladas hasta la fecha que tengan con frecuencia variaciones en el punto de fijación de nirsevimab y por tanto que pudieran ser resistentes a la administración de este fármaco. Además, y esto también creo que es interesante, no se ha detectado la presencia de autoanticuerpos frente al monoclonal. Eso es un problema no del nirsevimab, de cualquier monoclonal. La frecuencia de detección de estos anticuerpos fue baja, no se vio que interfiriese con la eficacia clínica y realmente no ha mostrado problemas o no parece que signifique o que tenga ninguna significación clínica o que eso interfiera o pueda facilitar el que se produzca enfermedades de intensidad aumentada en aquellos que desarrollen estos anticuerpos. También hay que vigilarlo, pero digamos que está en el espectro esperado. Por tanto, el resumen de todo lo que he contado es que nirsevimab es un anticuerpo monoclonal de larga duración, mucho más potente de los que teníamos, que tiene una duración más prolongada, lo que permite administrar una única dosis, que confiere protección inmediata desde el momento de su administración y que además es aplicable a todos los lactantes. Desde un punto de vista de la presentación práctica, hay simplemente 2 presentaciones en jeringas precargadas. Se administra como una dosis única intramuscular. A los niños que tienen o a los lactantes que tienen menos de 5 kilos se administra la presentación de color malva, que es de 50 miligramos, y a los que tienen más de 5 kilos la presentación de azul, que es de 100 miligramos. No tiene realmente ninguna complejidad. Como comentábamos, esta es la única diferenciación por peso y en la práctica para aquellos que la reciben es como una vacuna, es decir, se administra en la región anterolateral del muslo intramuscularmente en una dosis única y, como además veíamos antes, incluso las molestias locales o la reactogenicidad que a menudo observamos con las vacunas tradicionales no se producen con estos anticuerpos. Por otro lado, y esto es importante, es compatible con las demás vacunas del calendario. Esto tiene sentido porque no interacciona con nada, no tiene interacción tampoco con el citocormo P50 o con las rutas de eliminación hepática o renal y por tanto es seguro en aquellos casos que pudiese coincidir en el tiempo, es segura la coadministración del nirsevimab con otras vacunas rutinarias o con otros fármacos que el niño pueda estar recibiendo o la administración antes o después de haber recibido otras vacunas. Por tanto, en ese sentido no hay ningún problema de compatibilidad. Con toda esta información, Galicia tomó la decisión de incluir el nirsevimab en su calendario de inmunización para todos los niños desde la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad y esto ha permitido completar el calendario infantil que hoy por hoy es el más completo y avanzado de todo el mundo, no solo por la inclusión del nirsevimab, sino por la inclusión también de otras vacunas como rotavirus, como gripe o como meningococo B, que hacen del calendario gallego el más completo del mundo, ¿no? Desde que Galicia anunció la inclusión de nirsevimab en su programa de inmunización, se produjo un efecto cascada, otras comunidades anunciaron que lo harían y a día de hoy, eso es una muy buena noticia, pues prácticamente el 85% de las comunidades han anunciado que lo van a hacer también, igual que los gallegos en este invierno. Falta por pronunciarse Valencia y Navarra y País Vasco, que ya ha dicho que no lo va a hacer en todos los lactantes, sino que solo va a administrarlo en los grupos de riesgo. En julio, varios meses después del anuncio gallego, se produjo las recomendaciones oficiales nacionales que
no difieren de las que se establecieron en Galicia y de hecho los grupos en los que se recomienda la administración de nirsevimab son los mismos que vamos a aplicar aquí en Galicia. Se va a vacunar, no es correcto decir vacunar porque no es propiamente una vacuna, se va a inmunizar con nirsevimab a todos los niños que nazcan durante la estación de virus respiratorio sincicial. Se va a inmunizar también a los niños que tengan menos de 6 meses en el momento que se inicie esa campaña y también se va a inmunizar a todos los pacientes que pertenecen a grupos de riesgo y en estos casos los pacientes que pertenecen a grupos de riesgo según la patología van a recibir nirsevimab una segunda temporada o dicho de otra manera podrán recibir nirsevimab todos los lactantes de grupos de riesgo que tengan menos de 2 años en el momento del inicio de la estación. Estos grupos de riesgo serán por un lado los prematuros que deberán recibirlo los menores de 1 año al inicio de la estación. Serán los pacientes con enfermedad cardíaca hemodinámicamente significativa, sea cianosante o no, los pacientes con displasia broncopulmonar, pero también cualquier síndrome genético con afectación respiratoria, fibrosis quística, todos los pacientes inmunodeprimidos, ya sea por medicación o por inmunodeficiencias primarias, las enfermedades metabólicas, las enfermedades neuromusculares, el síndrome de Down o también los pacientes que tengan menos de 2 años y que estén en situación de cuidados paliativos. En el caso de Galicia, todos estos grupos han sido identificados a través de la Dirección General de Salud Pública en colaboración con los servicios de pediatría y los subespecialistas pediátricos y estos pacientes recibirán sus invitaciones personalizadas para saber cuándo, dónde y cómo van a recibir esta profilaxis. Ya en lo práctico, y estoy terminando, ¿en qué va a consistir la campaña, por tanto, de inmunización frente al virus respiratorio sincicial? Pues desde luego en Galicia la campaña va a ser lo más práctica posible, teniendo en cuenta que lo que nos interesa es que todos los niños lo reciban lo antes posible desde el inicio de la estación y sobre todo cuanto más pequeño es el niño. Es decir, un niño que nace en la estación del virus respiratorio sincicial va a entrar en contacto con el virus muy precozmente, por eso nos interesa que se vacune lo antes posible y por eso se va a hacer en el propio hospital antes de que lo abandone y preferiblemente en las primeras 24 horas de vida. Allí serán debidamente informados los padres y los niños recibirán esta profilaxis, ¿no? También se hará un rescate activo de todos los que tengan menos de 6 meses al inicio de la estación. La campaña general en Galicia va a empezar el 25 de septiembre de este año, pero además van a recibir una invitación personalizada para inmunizarse todos aquellos lactantes que tienen menos de 6 meses a día 1 de octubre de 2023. Y además, como ya anticipaba antes, se inmunizará a todos los menores de 24 meses que pertenezcan a algunos de los grupos de riesgo establecidos por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Como dije, estos pacientes han sido identificados a través de los listados y los registros y, por supuesto, de la propia fecha de nacimiento y se administrará en los hospitales y el caso del rescate, para hacerlo lo antes posible, se hará fundamentalmente en centros hospitalarios y si por algún motivo alguno de estos pacientes no pudiese recibirlo en tiempo y forma, que insisto es importante que se haga lo más precozmente posible, pues se rescataría a través de su pediatra en atención primaria. En la práctica o de una forma esquemática sería así como se pretende hacer en Galicia. A partir del 25 de septiembre empezaremos a vacunar en el hospital a todos los recién nacidos mientras dura la estación, es decir, hasta marzo incluido, y en el primer mes, en octubre, se va a inmunizar fundamentalmente en el hospital en un plazo de 1 semana, porque no son muchos los niños en el global de Galicia, que tengan menos de 6 meses a día 1 de octubre o que tengan menos de 24 meses y algunas de las indicaciones de riesgo que comentábamos antes. Si por lo que sea alguno de estos niños o alguno de los que deberían recibir en el hospital, que insisto es esencial que así sea, no reciben el nirsevimab, podrán recibirlo después a través de su pediatra en atención primaria. Y termino pues con una predicción de lo que esperamos para Galicia, y es que si funciona como esperamos, si tiene la acogida que esperamos, que yo creo que con la tradición que Galicia tiene de vacunar más y mejor que nadie y la confianza que hay de los pediatras y las familias y viceversa, con todo lo que son las medidas de prevención, esperemos que la aceptación y las coberturas sean un éxito, pero si al menos somos capaces de conseguir una cobertura del 80%, estimamos que vamos a evitar más de 11.000 intervenciones médicas solo en este año debidas al virus respiratorio sincicial en lactantes, en nuestros lactantes. Estamos hablando de ser capaces de evitar alrededor de 400 hospitalizaciones, casi 1.000 visitas a urgencias y casi 10.000 visitas a atención primaria. Por tanto, realmente merece la pena y yo creo que esto va a marcar un antes y un después en la prevención frente al virus respiratorio sincicial. Termino con la idea de que
es importante recordar la importancia que el virus tiene, que es la causa más frecuente de hospitalización en lactantes, específicamente en lactantes de menores de 6 meses, que el nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de vida media prolongada y más potencia, es la opción que se va a utilizar en Galicia para hacer la inmunoprofilaxis, que en la práctica es como una vacuna que se administra intramuscularmente en una dosis única, que los resultados que permitieron que se fuese licenciado por las agencias reguladoras demuestran no solo un estupendo perfil de seguridad, sino una eficacia muy elevada, que puede extenderse incluso más allá del propio virus respiratorio sincicial, llegando a evitar la mitad de los ingresos por infección de cualquier etiología que afecta al pulmón en lactantes, lo cual ya nos podemos imaginar lo que supone eso para nuestros lactantes y para el sistema sanitario, y que yo creo que hay que estar orgullosos de que Galicia, a través de su programa de inmunización y de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, haya sido el primer lugar del mundo en anunciar y poner los medios para que nirsevimab esté en el calendario de inmunización, y que esto ha permitido que no solo España sino otros países hayan decidido también empezar con una medida que sin duda marcará un antes y un después en la infección por virus respiratorio sincicial en nuestros lactantes. Antes de terminar, y para aquellos que estén interesados en este tema y que quieran estar actualizados, les recomiendo que visiten la Academia VRS, la Academia de Virus Respiratorio Sincicial, donde regularmente se analiza toda la actualidad relativa a esta infección, a su profilaxis, a las publicaciones más recientes que se van produciendo, a base de podcasts y formatos atractivos de formación continuada. Muchas gracias.